Hola, bueno, ya estamos por el módulo 5. Este módulo quizás es el más largo del curso. Hasta ahora ha sido un poquito como de calentamiento, y aquí es donde ya se empiezan a ver cosas un poquito más prácticas, un poquito más a lo mejor relacionadas con los artículos. Y bueno, pues nada, esta es la primera parte del módulo 5 y nada, sin más, vamos a ver el índice. Como ya hemos visto al inicio del curso, podemos clasificar a la bioestadística en dos partes. Por una parte, la bioestadística descriptiva, que es un poquito lo que hemos visto hasta ahora, es decir, describir y sintetizar pues índices estadísticos, media, mediana, desviación típica, etcétera, y métodos gráficos, ¿no? Pues lo que hemos visto, histograma, cajas y bigotes, diagrama de barras, etcétera. Y a partir de ahora, en esta segunda parte del curso, lo que vamos a hacer es analizar e inferir. Vamos a calcular, vamos a aplicar lo que es la bioestadística analítica, y a partir de ahora vamos a realizar contrastes de hipótesis y vamos a trabajar también con intervalos de confianza. Entonces, en esta primera parte vamos a explicar lo que son los contrastes de hipótesis y la interpretación del famoso p-valor. Ya en una segunda parte de este módulo vamos a ver los tipos de test estadísticos y vamos a empezar por la asociación entre dos variables cualitativas. Vamos a ver la interpretación de lo que es la odds ratio y su intervalo de confianza, y luego ya vamos a ver los test propiamente dichos, como puede ser el test de chi cuadrado de Pearson o el test exacto de Fisher. En el módulo 6 veremos la asociación entre dos variables cuantitativas, y en el módulo 7 veremos la comparación de medias entre dos grupos, pero bueno, eso ya lo dejamos para los siguientes módulos. Y luego, por último, y siguiendo un poco la filosofía del curso, en esta última parte, en la parte 3 de este módulo, vamos a realizar las prácticas con el programa RCommander. Bueno, un contraste de hipótesis. Un contraste de hipótesis supone una comparación. Y ojo, muy importante, el contraste de hipótesis no establece la verdad de la hipótesis, sino un criterio que nos permite decidir si aceptamos o rechazamos la hipótesis. Para saber si esta hipótesis es verdad, tendremos que analizar a toda la población, pero hemos dicho que analizar a toda la población es bastante complicado. Por ejemplo, nuestra hipótesis de trabajo puede ser si las personas que fallecen tienen la misma edad media que las personas que no fallecen. Es decir, nuestra hipótesis nula sería que la edad media de las personas que fallecen es igual a la edad media de las personas que no fallecen. Y la hipótesis alternativa es lo contrario, que la edad media de las personas que fallecen es distinta a la edad media de las personas que no fallecen. Las hipótesis deben establecerse antes del análisis, y además se establecen a nivel poblacional. Lo que no podemos hacer con una base de datos es comparar todo con todo, así a lo loco, y luego únicamente quedarnos con aquello que ha resultado significativo. Ese es un grave error. Por lo tanto, decimos que las hipótesis deben establecerse antes del análisis y son a nivel poblacional. Vamos a poner un sencillo ejemplo que nos va a servir para entender los contrastes de hipótesis. Imaginar que tenemos un juicio. Entonces, donde tenemos una persona acusada que puede ser inocente o puede ser culpable. Y luego, por otra parte, tenemos lo que dicta el juez. El juez le puede declarar inocente o le puede declarar culpable. Si la realidad es que es la persona inocente y el juez lo declara inocente, es una decisión correcta. Es lo que en estadística se llama el nivel de confianza. Si en realidad es inocente y el juez le declara culpable, podríamos decir que se le envía a la cárcel a esta persona cuando en realidad es inocente. Es lo que se conoce en estadística como error tipo 1 o nivel de significación, que es el complementario del nivel de confianza. Si en realidad el acusado es culpable y el juez le declara culpable, es una decisión correcta, y esto en estadística se llama potencia. Y por último, tenemos que en realidad es culpable, pero el juez le declara inocente, es decir, el acusado está en la calle cuando en realidad es culpable. Entonces, esto en estadística es lo que se llama error tipo 2. Vamos a llevar este mismo ejemplo ahora a los contrastes de hipótesis. Suponemos que la realidad, la hipótesis nula es verdad, o que la hipótesis nula es falsa y la hipótesis alternativa es verdad. Y por otra parte tenemos lo que hace el investigador, si acepta la hipótesis nula o si rechaza la hipótesis nula y acepta la alternativa. Bueno, entonces, cuando la realidad es que la hipótesis nula es verdad y el investigador la acepta, es una decisión correcta.
Esto normalmente en los estudios suele ser con un nivel de confianza del 95%. Eso está relacionado, a lo mejor os suena cuando se construyen los intervalos de confianza, que es al 95%. Pues es por este motivo. Cuando en realidad la hipótesis nula es verdad y el investigador rechaza la hipótesis nula y acepta la alternativa, estamos cometiendo un error de tipo 1, o alfa se suele denominar, que normalmente alfa es 0,05. Si la realidad es que la hipótesis nula es falsa, por lo tanto la hipótesis alternativa es la que es verdad, y nosotros, el investigador, acepta la hipótesis alternativa, es una decisión correcta, y es lo que se llama potencia del test. En teoría, o lo ideal es que la potencia sea al menos del 80%. Y luego, por último, cuando la hipótesis nula es falsa, pero el investigador la acepta, estamos cometiendo lo que se llama un error de tipo 2, que, como hemos dicho, si la potencia, lo deseable es que sea del 80% o más, el error de tipo 2, por lo tanto, va a ser lo deseable que sea del 20% o menos. Vamos a repasar. Bueno, nivel de confianza. El investigador acepta la hipótesis nula cuando ésta es verdad en la población. Error de tipo 1. Se comete cuando el investigador rechaza la hipótesis nula o acepta la alternativa cuando en realidad la hipótesis nula es verdad. Como hemos dicho, en la mayoría de los estudios vamos a ver que alfa es de 0,05, luego 1 menos alfa es del 95%. Potencia. El investigador acepta la hipótesis alternativa cuando la hipótesis alternativa es verdad. ¿Qué pasa con la potencia? Los estudios con tamaños muestrales pequeños suelen tener poca potencia. Entonces, a lo mejor, si nuestro estudio tiene un tamaño muestral pequeño, necesitamos tener unas diferencias muy grandes para poder aceptar la hipótesis alternativa. ¿Y qué pasa con los estudios con tamaños muestrales muy grandes? A lo mejor de 20.000 o 50.000 pacientes que tienen mucha potencia y por tanto cualquier mínima diferencia resulta significativa. Al revés, cuando tenemos estudios muestrales pequeños, que se necesita que las diferencias sean muy grandes para obtener un resultado significativo. Por último, el error tipo 2 o beta se comete cuando el investigador acepta la hipótesis nula, siendo esta falsa en la realidad. Como norma general, el alfa, el error tipo 1, el nivel de significación suele ser del 5% y la potencia suele ser del 80%. Por lo tanto, el nivel de confianza, que es 1 menos alfa, va a ser del 95%, y el error tipo 2 o beta, que es 1 menos la potencia, va a ser del 20%. Bueno, vamos a ver lo que es la interpretación del p-valor, que aquí suele haber muchos malentendidos con esta interpretación. Nosotros, en primer lugar, formulamos un contraste de hipótesis, donde la hipótesis nula nos dice que no hay diferencias. Entonces, nosotros, partiendo de nuestros datos y aplicando unos determinados test estadísticos, que son unas fórmulas matemáticas, y consultando ciertas tablas, como puede ser la tabla de la distribución normal, la tabla de la t-student, la tabla del chi cuadrado, etcétera, calculamos un p-valor. Si el p-valor es menor de 0,05, entonces decimos que se rechaza la hipótesis nula, aceptamos la alternativa y decimos que hay diferencias significativas. Si el p-valor oscila entre 0,05 y 0,10, tenemos una difícil decisión, estamos un poco en tierra de nadie. Si tenemos un tamaño muestral pequeño, este puede ser un buen resultado. Y si tenemos un tamaño muestral grande, pues esta situación es una situación mala. Y ya por último, cuando tenemos un p-valor que está por encima de 0,10, pues no se rechaza la hipótesis nula, nos quedamos con la hipótesis nula, o también podemos decir que no hay diferencias significativas. Como hemos dicho, nosotros vamos a aplicar unos determinados test estadísticos. Entonces, cuando tenemos la asociación entre dos variables cualitativas, vamos a aplicar el test de chi cuadrado de Pearson cuando tenemos un tamaño muestral grande, o el test exacto de Fisher cuando la n es pequeña. En realidad, si tenemos un tamaño muestral grande, el test de chi cuadrado de Pearson y el test exacto de Fisher es más o menos lo mismo. Si queremos ver la asociación entre dos variables numéricas, vamos a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson o el coeficiente de correlación de Spearman. Y por último, cuando tenemos una variable cuantitativa numérica y una variable dicotómica, tendremos que aplicar el test de la t-student, aunque previamente tendremos que ver si esos grupos, esas cohortes, tienen varianzas iguales o varianzas distintas.
Vamos a ver la interpretación del p-valor, pero previamente vamos a ver lo que es en estadística, lo que es la probabilidad condicionada, ya que el p-valor es una probabilidad condicionada. Si nosotros vemos este símbolo, esta ecuación, PA barra B igual a 0,85, su interpretación es, sabiendo que ha ocurrido B, el suceso que está a la derecha de la barra, la probabilidad de que ocurra A es del 85%. Vamos a recordar que una probabilidad se define como casos a favor entre casos totales. Entonces, por ejemplo, en este caso, sabiendo, si vemos volviendo a este caso, sabiendo que ha ocurrido B, es decir, que yo estoy en este tramo amarillo, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra A? Bueno, pues ¿qué va a ser? Va a ser este trozo que está en A y B, esta zona de aquí de verde, dividido entre todo el trozo de B. ¿De acuerdo? Eso sería una probabilidad condicionada. Si ponemos probabilidad cáncer de pulmón barra fumar igual a 0,60, la interpretación sería, sabiendo que fumo, sabiendo que lo que está a la derecha es verdad, la probabilidad de desarrollar cáncer de pulmón es del 60%. Y por lo tanto el p-valor es una probabilidad también condicionada. Es decir, sabiendo que la hipótesis nula es verdad, es la probabilidad de observar las diferencias de la muestra u otras mayores. Es lo que está aquí escrito. El p-valor es la probabilidad de observar diferencias iguales o mayores a las observadas en la muestra, condicionado suponiendo a que la hipótesis nula es cierta. Este es un error muy común y que no hay que tener en cuenta, que nos tenemos que quitar esta idea de la cabeza. El p-valor no representa la probabilidad de que la hipótesis nula sea cierta. Recordar, el p-valor es la probabilidad de observar las diferencias iguales o mayores a las observadas en la muestra, condicionado a que la hipótesis nula es cierta. Vamos a ver unos ejemplos. Imaginar, ¿no?, pues que queremos ver que la altura media de los hombres es igual a la altura media de las mujeres. La hipótesis alternativa es que las alturas son distintas. Entonces, esta sería un poco nuestra hipótesis, ¿no? Nuestra hipótesis nula, que la altura de los hombres es igual a la altura de las mujeres. Entonces nosotros, mediante una técnica, obtenemos una muestra representativa de la población, hacemos el correspondiente test estadístico y obtenemos un p-valor de 0,58. ¿Qué pasa? ¿O cómo sería la interpretación? Si la hipótesis nula fuese cierta, la probabilidad de haber encontrado la diferencia observada, es decir, esta de aquí, o una mayor en la muestra, es del 58%. Entonces, ¿qué ha pasado? Que lo observado es compatible con que la hipótesis nula sea cierta, porque hay una coincidencia, podremos decir, del 58%. Entonces, eso es bastante. Luego es lógico decidir aceptar la hipótesis nula porque probablemente sea cierta. Vamos a ver otro ejemplo. Seguimos con la altura media. Imaginar que nuestra hipótesis sigue siendo la misma, ¿vale? Que los hombres y las mujeres tienen la misma altura media, pero nuestra muestra ahora es esta. Bueno, alguno a lo mejor la habéis reconocido. Este es Shaquille O'Neal, un mítico jugador de la NBA que mide 2,16. Y aquí está con su novia. Entonces, nosotros obtenemos un p-valor de, imaginar, 0,00023. Entonces, la interpretación es, si la hipótesis nula fuese cierta, la probabilidad de haber encontrado la diferencia observada o una mayor en la muestra es del 0,023%. Es una probabilidad muy baja de haber encontrado estos datos suponiendo que la hipótesis nula es verdad. Es como mucha casualidad. Por lo tanto, los datos de la muestra es poco compatible con que la hipótesis nula sea cierta en la población. Luego es lógico rechazar la hipótesis nula porque probablemente no sea cierta. Formas de decir que el p-valor es menor de 0,05 o el p-valor es mayor de 0,010, por decirlo así. Decimos cuando el p-valor es menor de 0,05, que se rechaza la hipótesis nula, que no parece que el azar lo explique todo, que hay diferencias estadísticamente significativas, que existen evidencias a favor de la hipótesis alternativa o que los datos encontrados son poco compatibles con la hipótesis nula. Cuando el p-valor es mayor de 0,10, decimos que no se puede rechazar la hipótesis nula, es probable que el azar lo explique todo, que no hay diferencias estadísticamente significativas, no existen evidencias a favor de la hipótesis alternativa o que los datos encontrados son compatibles con la hipótesis nula. Entonces, todas estas cosas son similares, son semejantes. Por último,
Recordar que hay tres tipos de contrastes de hipótesis. Contraste de hipótesis bilateral, y que quizás es el más conocido, donde decimos que la media de los hombres es igual a la media de las mujeres, y la hipótesis alternativa es que la media de los hombres es distinto a la media de las mujeres. Y luego tenemos dos contrastes unilaterales. Aquí diríamos que la media de los hombres es mayor o igual a la media de las mujeres, y la hipótesis alternativa es que la media de los hombres es menor que la media de las mujeres. Y por último, en este caso tendríamos que la media de los hombres es menor o igual que la media de las mujeres, o que la media de los hombres es mayor que la media de las mujeres. Simplemente porque sepáis, el igual siempre está en la hipótesis nula. Igual, mayor o igual, menor o igual. Cuando decimos el contraste bilateral, que los hombres es igual a las mujeres o que los hombres son distintos a las mujeres, tenemos las dos situaciones, que los hombres son mayores que las mujeres o que las mujeres son mayores que los hombres. ¿Vale? Por eso se dice que es bilateral, porque pueden ocurrir cualquiera de las dos cosas. Bueno, y aquí hasta esta primera parte del módulo 5. Recordar que todavía nos queda una parte 2 y una parte 3, pero bueno, poco a poco lo estamos consiguiendo. Mucho ánimo a todos y paciencia.